A veces las palabras no logran expresar lo que uno siente. Yo conozco la historia de Ciro porque le conozco y porque en alguna ocasión hemos hablado de estos asuntos. A mí me parecen que los abusos sexuales que se amparan en una situación de poder, sea este poder espiritual, institucional o empresarial, son abusos abominables, porque la víctima está colocada en una especial situación de indefensión. Ella y además el entorno que debiera protegerla, por la tendencia a creer el relato y a confiar en la autoridad. Yo respeto profundamente a la comunidad de creyentes, en la misma hay personas de una trayectoria intachable, de ayuda a los demás, de caridad, de solidaridad, como queramos decirla, y también hay personas de conductas abominables, como casi todos los colectivos humanos. Es verdad que muchas de esas personas se amparan en esa situación de superioridad, que en términos jurídicos está vinculada al concepto de alevosía, coloca a la víctima en una situación de especial indefensión. Y a mí me parece correcto que el pleno de una institución representativa hable de estos asuntos, aunque no forman parte de su círculo competencial. Lo he defendido siempre y lo mantengo ahora. En La Laguna se debe discutir de todo en el pleno del ayuntamiento que pueda concernir a las expectativas, a las necesidades, a los derechos legítimos de la ciudadanía a la que representamos. Y probablemente esa discusión contribuirá a sensibilizar a la opinión pública, como han contribuido decisivamente los reportajes que en los últimos años ha divulgado con extraordinario rigor periodístico, contrastando la noticia, medios de comunicación como el periódico El País. Es el conjunto de todos estos factores capital muy importante de la sociedad democrática. Sin embargo, yo creo que el Pleno del Ayuntamiento no debe efectuar un pronunciamiento de condena ni de destitución. ¿Por qué? Pues invoco en primer lugar la Constitución española. La separación Iglesia-Estado, que en nuestra Constitución se recoge de una fórmula muy particular, como obedece a tantos de los textos que se pactaron en aquel convulso y milagroso periodo de la transición, pero es la separación Iglesia-Estado. Quiero recordarles que el golpe de Estado del año 36, que terminó con la legalidad republicana, conllevó el apoyo de la jerarquía eclesiástica. Cardenales como Pla y Deniel hablaron de bellum sacrum et justum, guerra sagrada y justa, una guerra promovida desde el poder militar contra las instituciones legítimas de la República. Y yo creo que ese principio de separación Iglesia-Estado no debemos traspasarlo. Si la comunidad de creyentes tiene una estructura que su propia cabeza visible, el Papa Francisco, ha reconocido lo que ha reconocido, debe ser esa estructura la que tome decisiones con respecto a quiénes deben o no ser los dirigentes, llamen los pastores espirituales, de esa comunidad de creyentes, a la que tengo gran respeto y cuya evolución teológica, organizativa, doctrinal he seguido con especial interés durante toda mi vida. Pero sobre todo, no le corresponde al ayuntamiento establecer y corroborar una versión que yo creo, que yo la creo, pero una cosa es lo que piense el ciudadano que habla, ostente un cargo representativo, y otra cosa es el pronunciamiento que haga la corporación. Creo que la corporación no debe hacer un pronunciamiento que implique una censura sin escuchar a la parte afectada, porque esta es una garantía civilizatoria y que yo no estoy dispuesto a traspasar. Yo no soy profesor de Derecho Constitucional, porque ser profesor de Derecho Constitucional es algo demasiado serio, pero he trabajado como profesor de Derecho Constitucional toda mi vida y creo que hay unos límites que deben ser establecidos.
A mí me parece que la persecución de esos comportamientos delictivos y de sus autores o encubridores, que también tienen responsabilidad penal, corresponde en un Estado de Derecho al Ministerio Fiscal y al Poder Judicial. Y en algunos de esos procesos se examinarán acontecimientos que ya habrán prescrito, cosa que no debiera ocurrir y que la comunidad internacional está trabajando para que los plazos de prescripción no cuenten. Los Estados deroguen esos plazos de prescripción cuando se trata de delitos relacionados con la guerra, con lesa humanidad o con violación de derechos fundamentales. Pero no le corresponde al Ayuntamiento establecer un veredicto, no es autoridad judicial. A mí me parece excelente que el Ayuntamiento hable y discuta de este asunto. Yo a las víctimas, en cuya posición me resulta casi imposible colocarme, debe ser tan dantesca esa situación que lo más que puede uno expresar es un sentimiento de padecer, de compasión, con ellas y con sus familiares, porque yo estoy convencido que no me podría recuperar en mi vida de un trauma de esa naturaleza y ocurrido en esa edad de la vida. Habrá personas más fuertes que lo logren. Yo estoy seguro de que no podría. Entonces, señoras y señores concejales, creo que el Ayuntamiento de La Laguna hace bien en tratar este asunto. No debe, y en todas las reuniones de portavoces en las que he podido intervenir ahora como miembro del Gobierno, pero antaño lo exigía como miembro de la oposición, siempre en duda de interpretación, la interpretación más favorable al derecho fundamental. Principio pro libertate, que es que los concejales traigan propuestas al Pleno que si en su contenido no son manifiestamente contrarias a la legalidad o constitutivas de delito, deben debatirse aquí. El Ayuntamiento, debatiendo esto, sintoniza, representa en términos políticos y sociales a las víctimas y a una sociedad que debe ser completamente intransigente frente a este tipo de conducta. Pero no puede haber condena por un órgano que no es judicial y, desde luego, no puede haber condena sin derecho a la defensa. Por claros que nos parezcan los indicios, por creíble que nos parezcan las denuncias, y yo las creo, y desde luego la de Ciro la creo a pie juntillas, y las de muchas otras víctimas también, no corresponde al Pleno adoptar ese pronunciamiento. Y yo lo digo pues, con la tranquilidad con la que creo que debo decir estas cosas y en el ejercicio de responsabilidad que como concejal y como persona con cierta formación jurídica y extremadamente celosa de las garantías del Estado de Derecho. Cuando se habla de la soberanía popular no es un poder sin límites. Es un poder que luego se ejerce a través de lo que en algunas culturas... Tiene que terminar, señor Pérez. Termino, señor alcalde. La soberanía popular no puede implicar que quien tiene mayoría decida lo que quiera. Tienen que decidirlo los órganos competentes para ello y en un clima del debido proceso, el debido proceso en derecho, the due process of law. De lo contrario, creo que no le estamos haciendo ni ningún favor ni ninguna, digamos, ayuda a las víctimas. Respaldémosla, discutamos esto aquí, hagamos un pronunciamiento de rechazo profundo de este tipo de comportamientos, pero no decisiones que corresponden a la autoridad judicial, adoptadas con todas las garantías y, desde luego, ejerciendo el derecho de defensa. En mi opinión, el principio de separación Iglesia-Estado es en asuntos como estos, no en otros que tienen más que ver con lo tradicional, con las ocasiones en los que hay que establecer una demarcación intransigente. De lo contrario, es volver a dar pie para que algún día alguna autoridad eclesiástica defina un golpe de Estado y lo respalde como una guerra justa y sagrada. Es mi opinión. A lo largo de las diferentes intervenciones se han entremezclado episodios que son diferentes y que podrían, cada uno de ellos, motivar una reacción del Ayuntamiento. Yo leí en su día en los medios informativos y nadie lo desmintió algunas opiniones del actual obispo de la diócesis nivariense sobre el tema de los abusos a menores y me parecieron unas declaraciones desacertadas y repudiables. Esa es mi opinión. De la misma forma que he leído algunas que nadie ha desmentido relacionadas con temas de libertad sexual, homosexualidad, etc. Han sido completamente repudiables. Y yo creo que el Pleno del Ayuntamiento, con ocasión de ese tipo de episodios, podría debatir esos asuntos y emitir un pronunciamiento de rechazo a esas declaraciones. Este es un asunto. Y otro asunto es que el Ayuntamiento le diga a una institución ajena al Estado
una institución, es la estructuración de una comunidad de creyentes que destituya a uno de sus responsables. Porque de la misma forma, esa organización eclesiástica podría pedir la destitución de un dirigente político cuyas manifestaciones o cuya trayectoria no les gusta. Y entonces nos rasgaríamos las vestiduras diciendo separación Iglesia-Estado. No sentemos el precedente, porque en nuestra historia, atormentada historia de este país, hay muchos más ejemplos de lo segundo que de lo primero. Entonces, esta moción además tiene su historia. Ya no es solo el texto que hoy se nos presenta, es el anuncio que se hizo en su día, el eco que tuvieron esas informaciones en la prensa nacional, y ahí se decía que el Pleno de la Laguna iba a solicitar la destitución, el cese de una autoridad eclesiástica. Luego se podrá pensar que la separación Iglesia-Estado hay que llevarla intransigentemente a todo, incluido, y yo respeto su opinión, incluido determinadas celebraciones litúrgicas a las que asiste la representación institucional, y en algunas ocasiones yo también asisto. Y yo eso lo entiendo. Pero yo creo que hay que saber diferenciar los asuntos, porque todo en la vida es cuestión de límites. Y me parece que desde una institución pública se solicite el cese, que es la historia de esta moción, de una autoridad religiosa, es completamente improcedente. Yo ese paso no lo voy a dar. Como comprenderán, a estas alturas de mi vida no soy susceptible de ningún tipo de presión por la Iglesia Católica, a cuya comunidad de creyentes pertenezco por el bautizo, pero no pertenezco de facto a ella. Por todo el respeto que tenga y por todo lo que me hayan podido influir en mi formación, valores que cuando los he estudiado en realidad no eran aportaciones solo del cristianismo, eran valores universales que el cristianismo como una esponja sincrética absorbe. Pero les digo una cosa, mientras uno tenga la representación de una pequeña parte del pueblo de La Laguna, y dependa de mí, y votando en conciencia, yo no votaré que el Ayuntamiento de La Laguna exija la destitución de una autoridad eclesiástica, porque ese es un mundo que tiene que regirse por la Iglesia. Y como comprenderán las personas que seguimos este asunto, yo entre ellos, una gran admiración por el Papa Francisco. Y se ha tropezado con una estructura, en mi opinión, muy degradada por el paso de muchos siglos en los que la Iglesia Católica, muy lejos de la primitiva comunidad de creyentes, pues ha compartido, como si fuera algo propio, el poder político en el mundo occidental y no en el occidental. De la misma forma que siento una admiración infinita por misioneros, misioneras, gente de Cáritas que desarrolla una labor que merece, en mi opinión, todo tipo de agradecimientos y que están en la sintonía de la vieja aspiración de la primitiva comunidad cristiana. En fin, a mí el obispo de La Laguna ni el cardenal primado me va a presionar, pero yo hay cosas que no voy a hacer. Hay culturas políticas que tienen una marchamo un poco autoritario, que yo no comparto. Yo no he hablado de utilización de las víctimas porque estoy oyendo todos los días utilizar víctimas de otra naturaleza en términos de confrontación partidista todos los días, que al final parece que si ETA no se hubiera extinguido, habría gente que necesitaría mantenerla viva para tener una referencia que sirva para tapar intereses reales que se presentan. En fin, creo que este no era el motivo de este debate y he intentado, con aciertos y errores, lo que he intentado siempre, que el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna sea una institución de un nivel y de un prestigio ejemplares en el contexto del archipiélago canario, que es lo que creo que corresponde a una ciudad como la nuestra.